El pastor Esdras Estrada, un guatemalteco de corazón, ha dedicado su vida al servicio inquebrantable a Dios y a las personas que lo rodean. Como hijo de pastores, creció impregnado de los valores y la pasión por el ministerio, combinando una formación en administración de empresas con estudios superiores ministeriales. El pastor Estrada ha labrado una carrera pastoral que ha dejado una profunda impresión en la comunidad. Iniciando su camino como pastor en 2002, se ha entregado por completo a la guía espiritual y al enriquecimiento de la fe de su congregación. Su iglesia, situada en Selma, Carolina del Norte, ha florecido gracias a su liderazgo, estableciendo un sólido vínculo entre los fieles y desempeñando un papel esencial en el crecimiento espiritual de la comunidad. Demos la bienvenida al pastor Esdras Estrada. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Ok. Vaya conmigo, por favor, al libro del Evangelio del doctor Lucas. Si puede hacer esta oración grande conmigo, diga: Dios mío, necesito urgentemente que me hables. Amén. Lucas 19, verso 1 en adelante dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Lo tiene? Jesús entró en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era Voy a detenerme un ratito en lo que empiezo el mensaje de este congreso. Y es que a mí me parece muy interesante ver cómo personas se atreven a hacer cosas diferentes para llamar la atención de Jesús. Creo que todo aquel que quiere llamar la atención de Jesús debe de vivir de una forma diferente. Y vivir de una forma diferente implica hacer cosas diferentes. Me llama la atención porque este personaje llamado Zaqueo, que era de baja estatura, era chaparrito, no miren a nadie, quiso llamar la atención de Jesús. A veces nosotros creemos que con levantar las manos en la iglesia llamamos la atención de Jesús. A veces creemos que con venir a todos los servicios llamamos la atención de Jesús. Pero yo creo que cuando vemos a varias personas hacer lo mismo, Dios se fija simplemente en las personas que hacen algo diferente. Y pareciera algo extraño, pareciera algo que no tiene lógica, pero yo siento que todos los personajes de la Biblia hicieron algo diferente, vivieron de forma diferente para llamar la atención del Dios de lo extraordinario. Y pareciera que lo que van a hacer no es extraordinario, pero simplemente tienes que hacer algo que cambie la perspectiva de la vida. Y cuando veo a un hombre rico, cuando veo a un hombre importante hacer un ridículo, era un hombre que tenía plata y tenía posición, era alguien que tenía posibilidades, era alguien que era conocido, quizás por mala persona, porque cobraba impuestos, pero tenía plata y era rico. Pero lo que me quiero enfocar es que él trató de llamar la atención de Jesús, y la forma en que lo hizo fue subirse en un árbol. Pero lo que usted no sabe, o quizás no nos hemos imaginado nunca, es la forma en que la gente miraba a Zaqueo. ¿Se puede usted imaginar subido en un árbol? ¿Se puede usted imaginar subido en un árbol? Dirá alguien que tiene la flexibilidad, alguien flaquito como yo, hermoso y precioso. Subirse en un árbol quizás no le vaya a costar, pero pongamos a alguien como Rolando que se va a subir a un árbol, ¿no? Pongamos a alguien que se va a subir ahorita como Pablito, ¿no? Que tiene la mano agarrada. Dicen por ahí que no fue un accidente, que le pegó la esposa, pero ese es otro tema.
¿Se imaginan ustedes a Pablito quererse subir a un árbol ahorita que no puede? ¿Saben el ridículo que causaría ver a las personas hacer algo que no deberían de hacer? Porque eso da risa. Pero ¿por qué lo hizo? Él simplemente quería ver a Jesús. Y cuando él hace lo que los demás no hacen, porque todos iban detrás de Jesús, a Zaqueo se le impedía por su tamañito, no podía ver a Jesús, pero él tenía un deseo de ver a Jesús. Así que cuando quiso ver a Jesús, hizo lo que los demás no hicieron. Era fácil buscar un lugar alto y ver, pero él buscó un árbol, y no cualquier árbol. El árbol estaba por el camino. En el árbol no solo lo iba a ver Jesús. Algunos piensan, solo Jesús lo vio, solo Jesús lo vio. No. Toda la gente se dio cuenta que el hombre de plata, el hombre rico, estaba encaramado, es una palabra hebrea, subido en un árbol. Y cuando lo ve Jesús le dice: hey, Zaqueo, y todos los demás, mírense que tiene plata, miren dónde está subido. Tanta plata que tiene, no se ha podido agregar un par de pulgadas de altura, ¿no? Como algunas hermanas se suben unas. Zaqueo solo quería ver a Jesús y logró ver a Jesús. Pero no solo Zaqueo vio a Jesús, sino Jesús vio a Zaqueo. Cuando tú haces algo diferente, y no importa que pueda que causes ridículo entre las demás personas, tú tienes que saber por qué lo haces y para quién lo haces. Ayer que dijeron vamos a danzar, que pasen los jóvenes. Yo ya no estoy en esa época. ¿No crees que sería importante hacer el ridículo para agradar al Rey de Reyes? Te digo el ridículo porque algunos ni danzar podemos, ¿va? Nunca fuimos a bailar, nunca aprendimos a bailar. Así que por lo menos con levantar las piernas, y eso es danzar, para ti es suficiente. Y aunque la gente se ría, tú tienes que saber que estás buscando agradar a nuestro Señor. Amén. Así que el que quiera sacarle algo a Jesús tiene que hacer algo que los demás no hacen. Como un Pedro que estaba en la barca, Mateo 14, 28 al 29. Le dice Pedro cuando ve a Jesús caminar sobre el agua, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jericó, para ir hacia donde estaba Jesús. La gente atrevida, la gente arriesgada, siempre verá a Dios obrar de una forma sobrenatural. Hace unos días hablaba con un pastor y me contaba sus rollos. Creo que te ha pasado. Y a veces le creemos a Dios nosotros por cosas que no sabemos cómo va a funcionar. Y nos paramos aquí a decir: vamos a hacer esto y esto, y saber de dónde va a salir las cosas. Vamos a, como los jóvenes que dicen: tenemos una idea, vamos a hacer un congreso, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y escuché a su pastor decirles: eso requiere mucha plata. Sí, pero pastor, miren, le dijo el pastor, está bien, si ustedes consiguen la plata, háganlo. Entonces los muchachos se pusieron a trabajar y a pedirle a todo mundo, ¿no? A veces nos metemos a hacer cosas que no sabemos cómo van a funcionar, pero es que a Dios le encanta saber que hay gente que se arriesga en el reino. No hay un dicho que dice que el que no arriesga, entonces dígale a su vecino: deberías de arriesgarte a creer por tu milagro. Deberías de arriesgarte a dejar de tomar el medicamento y creer en el que te puede sanar de una vez. Deberías de arriesgarte a dejar el trabajo que te impide servir a Dios, porque Dios te va a abrir una puerta para darte un mejor lugar, una mejor oportunidad, un mejor tiempo. ¿Sabe? Ayer que hablaba con algunos, me decían: mire, pastor, mañana no vamos a venir, que tenemos que trabajar. Le dije: entonces, ¿para qué pagó? No, que en la noche, que en la tarde, que el domingo, que queríamos venir al concierto. Le dije: ¿cuál es el enfoque de dar? Hay gente que da y no sabe para qué da.
Hay gente que no sabe tomar el riesgo de ver a Dios actuar de una forma sobrenatural. Hace unos meses atrás, alguien me llama al hospital donde estaba con mi hijo y me dice: necesito que me preste plata. Yo estoy en el hospital aquí cerca y necesito dinero para poder darle de comer a mi familia. Yo andaba $60 en mi bolsa. Y le dije: brother, ¿cuánto necesita? Me dijo: necesito $100. Le dije: no tengo 100, pero le ofrezco 60. Venga a traerlos. Era lo único que yo tenía. Cuando esta persona lo estoy esperando y esperando y esperando, yo me pongo a pensar: ¿cómo le voy a dar mis únicos $60? Aunque ya le había dicho que sí. ¿Cómo le voy a dar mis únicos $60 si sé que no tengo ni para el día ni para el día de mañana? Es más, lo quería para fulear mi carro y regresar a casa tranquilo. ¿Cómo es que le hago? ¿Cómo es que uno se mete a hablar cosas que a veces no tiene sentido? Pero tienes que aprender que cuando le crees a Dios, tú no debes de caminar con dinero en la bolsa. Tú debes de caminar sabiendo que el dinero que Dios te ha puesto en la bolsa se lo has entregado a Él. Y cuando tu dinero no está en la tierra, sino está en el cielo, cuando tú lo necesites, solo necesitas levantar tu mirada y Él va a proveer. Sí, pero eso no lo entienden aquellos que no sueltan lo que tienen. Todos creemos en la fe de Abraham, el padre de la fe. Él le dijo: deja todo lo que tienes y sígueme a un lugar que yo te voy a mostrar. No le dijo cuál era el lugar, solo dijo: sal de ahí y vete, y empieza a caminar. La gente quiere que Dios obre de una forma sobrenatural en su vida y no quieren soltar lo que tienen. Eso es imposible, que Dios actúe en la vida de uno de una forma sobrenatural si uno no quiere soltar lo natural. No puedes ver a Dios obrar de una forma sobrenatural y tú caminando en lo natural. No se puede. Vamos, toca a tu vecino y dile: así como estás viviendo no vas a alcanzar nada. Tienes que salirte de la barca. Pedro se asusta con los otros 12 porque ve a Jesús caminando sobre el agua y dicen: es un fantasma, es esto. No, dijo: soy yo. Si eres tú, dijo Pedro, manda que yo vaya. Pues entonces vení. Entonces me bajo, y se bajó y empezó a caminar. Hay gente que dice: ¿será o no será? Te vamos a hacer una pregunta. Si contestas correctamente, vamos a evaluar si es que podemos hacer lo que tú nos estás mandando a hacer. Hay gente que aún no cree en darle al Señor porque tiene temor de perder lo único que tiene: la bolsa. Hay gente que cree que reteniendo lo que tiene y no dárselo al Señor, ahí va a tener su subsistencia del día de mañana. Está loco. El dinero va y viene. Las personas que viven día a día y que viven en esta tierra, los que creemos en Dios, siempre vemos la provisión del Padre en donde quiera que estamos. Pero pastor, Pedro se hundió. Le faltó la fe, que cuando vio la tormenta, que cuando... ¿Sí conocen la historia bíblica? Sí, pero ya ve que las tormentas a veces nos ahogan, que a veces esto. Pedro se hundió, pastor. Sí se hundió, pero no se ahogó. ¿Cuántas veces le hemos creído a Dios por algo y no sucede? Y porque no suceda, no significa que dejemos de confiar en Él. Yo todos los días durante más de un año viajé al hospital de oncología con mi hijo diciendo: hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de mi milagro. Y cada vez que terminaba una sesión de quimioterapia me decían: aún no, esto sigue. Venía la siguiente semana: ¿cómo está? ¿Cómo está mi hijo? No te podamos dar respuesta, tenemos que pasar un procedimiento más, tenemos que hacer esto. Y todo el tiempo iba, hasta que un día iba llorando en el carro y le dije: Dios mío, ¿hasta cuándo tengo que estar yo viniendo creyendo en ti? ¿Dónde está el Dios que yo predico? Y yo solo sentí una palmada en mi espalda. No oí la voz de Dios, no me dijo: sigue creyendo, sigue confiando. No, solo sentí una palmada en la espalda.
Entonces me fui a la escritura. A veces lo único que necesitamos saber es que Él está en nuestra barca. Y venga lo que venga, media vez Él está en la barca, no nos vamos a hundir. No me creyó. Aunque perdamos lo que no queríamos perder, si Él está en nuestra barca, tranquilos, Él sabe por qué hace las cosas. Hay gente que le anda preguntando a Dios ¿por qué? 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 ¿Y sabe cuál es la respuesta de Dios? Una palmadita. ¿Quién es usted para estar interrogando a Dios? Así que Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Pues ven, le dijo, y se baja Pedrito y empieza a caminar. En el proceso se empieza a hundir, y cuando se empieza a hundir dijo: Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Él lo levanta. Lo importante de esta historia es que él se vino caminando y regresó caminando. Alguien tiene que entender que en lo sobrenatural de Dios usted solamente tiene que caminar. Aunque donde tenga que caminar no sea el lugar por donde todos caminan. Yo creo que deberíamos de provocar con lo que decimos y hacemos algo extraordinario en nuestra vida. La gente cree en un Dios pequeño, tan pequeño que no cree que ni lo pequeño Dios puede resolverle. Están equivocados. El Dios en quien creemos es el Dios que hace cosas grandísimas, inimaginables, y lo hace con nosotros. Por eso es que Dios hoy nos tiene aquí. Yo creo que la iglesia debe de estar cansada de venir al culto y ver lo mismo. Yo cuando veo lo que está pasando en la iglesia, recuerdo hace muchos años atrás lo que pasó en la iglesia. Y le digo a los pastores: esto tienen que cuidarlo, esto es lo que tanto había deseado. Y cuando yo miro lo que los pastores están haciendo, y eso era lo que yo quería que sucediera. No es porque mi papá era antiguo, bueno, sí era un poquito antiguo. Mi papá tenía su forma, ¿no? Lo amo, lo respeto y lo honro, y vivo en el legado que él nos dejó. Pero a veces le decía: papi, ya déjenos trabajar. Algunos se recordarán cuando yo estaba aquí en la iglesia, ¿no? Y mi papá se iba a vacaciones. Cuando regresaba, y me tenían los ancianos de la iglesia delante, el ajusticiano. Mire que su hijo hizo esto, mire, el primero que echó humo aquí en la iglesia, y no de la boca, ¿no? Sino de un aparato, fui yo. El primero que puso luces de colores aquí en la iglesia fui yo, en esos botes de leche nido. Y cuando mi papá regresa de vacaciones, que su hijo aquí, que su hijo allá. Pero 8 jóvenes se convirtieron al Señor. Entonces, si queremos ver resultados de la vida de una forma diferente, haga cosas diferentes, por favor. No sea como el hermano que tiene al lado. Agarré otro pasaje y voy terminando de aterrizar. Juan 14:12 dice: de cierto os digo que el que cree en mí, diga conmigo, el que cree en mí. No lo escucho, diga el que cree en mí. Las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Diga conmigo, el que cree. El que no pregunta es el que cree. Fíjate que siempre la gente me dice que si yo tengo un don, le digo que yo soy pastor. Pero a veces Dios nos usa a los pastores para actuar proféticamente. Predicamos de una forma profética. Y cuando Dios me dice que diga, porque no entiendo cómo funciona eso, simplemente Dios hace que yo hable. Y dice que te tienen miedo algunos, ¿no? Pero cuando Dios nos dice que digamos algo, empecé a decirle a mi equipo: grábenme, porque a veces yo hablo y yo no sé ni qué hablo. No sé si estoy mal o estoy bien, pero yo empiezo a hablar. Me dice: pastor, es que usted dijo. Pero ¿son cosas buenas o son cosas malas? No, que usted dijo que esto iba a pasar, y eso pasó hace tantos meses. Entonces les dije: empiécenme a grabar, porque para que la gente entienda que es Dios quien está hablando.
Entonces hace unos meses atrás, por cierto, Dios ha bendecido nuestra iglesia de una forma increíble, ha provisto a la gente de una forma increíble. Recuerdo haber llegado a esa iglesia con habían tres carros viejitos, todos antiguos, todos increíble. No eran muchas familias, tres familias teníamos, y se nos fue una, se nos reveló la otra, y la otra pidió su bendición para irnos. Se imaginan con cuánto nos quedamos, no haga cuentas. Pero la gente empezó a llegar a la iglesia y de verdad los carros eran la forma en que vivían 4 familias en una casita. Y yo le dije al Señor, esto no puede ser. Me dijo, necesitas sanar a la gente, sana su corazón y sana su mente. Y empecé a trabajar con ellos, Así que la última familia, te voy a hablar de la última. ¿Para qué te voy a contar de todo? Te voy a hablar de la última familia que lleva todos los años que yo estoy ahí, que fue la única que quedó. Y qué familia tan dura para trabajar. Después de 6 años llegan a mi casa a decirme, pastor, necesito pedirte perdón. Y le digo, ¿por qué me vas a pedir perdón? Porque todo este tiempo me he estado negando a creer como Dios te usa, y estoy hasta el copete de ver que todos ya prosperaron en la iglesia. Estoy hasta aquí de ver que a todos Dios les ha hablado y les ha cumplido, y a mí no me ha cumplido absolutamente nada. Y le digo, pero ¿qué quieres que Dios haga en tu vida? No es que es lo que yo quiero que Él haga, es lo que yo tengo que hacer, y hace mucho tiempo que no hago esto y esto y esto y esto. Y aquí está mi esposa, ya nos pusimos de acuerdo. Es más, me dijo, te vengo a decir que es por ella que yo no. Y empezaron a cambiar su forma de creerle a Dios. Ya hace un tiempo atrás Dios dice que me usó para hablarles que el tiempo de escasez en su casa se terminaba. Y un día, un servicio normal, me dicen, pastor, ¿tenés tiempo de atendernos después del servicio? Le dije que estaba bien. Necesito que salgas, me dijo, y veas lo que Dios me regaló. Estoy hablando del último, para que me lleva un carro de un color muy hermoso, color garrapata, del año. Me dice, mira esto. En mi mente jamás llegué a creer que Dios podía regalarme un carro del año. Pero hace un año que yo te fui a pedir perdón, reconocí tu paternidad y empezamos a diezmar fielmente a pesar de lo difícil que ha sido la vida. Pusimos un negocio, tenemos nuestra casa, y Dios me lleva a la puerta de mi casa este carro. Solo me dijeron que firmara. Claro, Dios me va a ayudar para terminarlo de pagar, pero te quiero enseñar que este carro debía ser mío hace muchos años atrás. Hay gente que hace muchos años debería de estar sana, pero no quiere soltar el medicamento. Hace muchos años que tú deberías de haber obtenido la empresa que tanto has soñado. El problema es que sigues en el barco de explotación donde te tienen hasta el día de hoy. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que salgas del barco y empieces a caminar y que le creas al Dios de lo sobrenatural, que Él va a hacer las cosas, todas las cosas que Él sabe hacer, lo hace así de forma sobrenatural. Y es que la gente a veces vive del día a día, y Dios no quiere que vivas del día a día. Dios quiere que tú tengas una vida eterna. Esto es difícil de analizar para algunos. ¿Sabes que Dios te ha dado todo el derecho a ti por Dios para creer en lo extraordinario? Porque el que cree vive una vida diferente, pero el que no cree vive una vida frustrada. ¿Cuándo Dios me va a responder? ¿Cuándo Dios va a hacer? ¿Cuándo Dios va a obrar? ¿Cuándo Dios me va a hablar? ¿Cuándo Dios me va a hacer un milagro? ¿Cuándo dejes de vivir como vives? Es que, pastor, deja de vivir como vives, cambia. Eso es 180 grados, sé diferente. Pero es que los hermanos, tú sé diferente, punto. Eran 12 de la barca y uno fue el que caminó, punto. Eran muchos chaparros pero solo Zaqueo se subió.
Eran muchos los que querían ver a Jesús, solo uno lo logró. Tienes que entenderme que si quieres ver a Jesús, tienes que hacer algo diferente. Si quieres que Él obre, tienes que vivir una vida diferente. Usted tiene el derecho, pero el que cree no puede vivir sin hacer ni hablar de forma diferente. Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos. Y la gente quiere primero entender sin fe. Va de nuevo. Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos. Y hay gente que quiere entender sin fe. Y eso es imposible. Se los tengo que repetir. Pero mientras un científico de oncología y los 3 doctores que veían el caso de mi hijo me dan el último escáner, el último MRI que le hacen a mi hijo y me dice: tenemos un problema, la última biopsia de tu hijo dice que el cáncer ha mutado y se ha cambiado, hay algo que no cuadra. Llevamos analizándolo varias semanas y algo está pasando. Necesitamos ahora investigar qué clase de cáncer tiene tu hijo. Y le dije: ¿eso qué significa? Significa que tu hijo pueda que tenga que repetir todo un proceso de quimioterapia, porque no entendemos ese cáncer que ha mutado en algo que no conocemos. Eso fue un jueves. El domingo Dios usa un profeta y nos manda a decir: dice Dios que yo prolongo los días de tu hijo, yo me encargo de todo. Él es un adorador, déjalo adorar, déjalo, porque yo tengo un plan y un propósito para su vida. Entonces te ponen dos cosas: seguir viviendo creyendo que los médicos tienen todo bajo control, o seguir viviendo que Dios tiene todo bajo control. Vamos, ¿qué es lo que la gente te dice? No vas a prosperar ahí donde estás. Sigue trabajando y te siguen explotando. Y cuando vienes a la iglesia te dicen: crea en Dios, ofrende, diezme y usted va a ser prosperado. ¿En dónde se queda la gente? Es así como funciona. Usted tiene que creer, tiene que tener fe y después va a entender cómo es que Dios obra. Pero la gente quiere entender primero y así no funciona. Porque si metemos el raciocinio de los hombres no vamos a ver absolutamente nada. Diga conmigo: la fe nos hace entender lo que no entienden los demás. ¿No cree eso? Yo le dije a alguien ayer: si tú no dejas de creer en lo que haces, nunca vas a creer en lo que Dios puede hacer. Es que yo tengo que trabajar para eso. Sí, todos tenemos que trabajar. A mí me están esperando con los brazos abiertos en mi trabajo. Mire, tiene todo esto acumulado por irse de vacaciones. Según ellos, de vacaciones ando yo. Mire, por irse todo este tiempo, aquí está todo esto acumulado. Está todo esto, es su regalo. El día lunes, si quiere, le voy a transmitir cómo estoy yo disfrutando del frío, metiendo pala en la tierra, manchado de lodo. Y dice: pastor, ¿y usted trabaja? Es que trabajo, pero yo trabajo no para ganarlo de esta tierra, yo trabajo para ganármelo del cielo. Es que no lo entienden, porque la gente, cuando no tiene fe, quiere entender que el dinero que gana es para subsistir en esta tierra. La gente que pierde su trabajo piensa que en obtener otro trabajo se suplen las cosas. Eso no funciona así. Aquellos que creemos que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino del cielo, sabemos que al lugar a donde vayamos, sea poco, sea mucho, es que la plata en nuestras manos no tiene nada que ver. Si Dios está en nuestras manos, la plata, la poca plata que recibamos, Él la multiplica de una forma increíble y sobrenatural. No, tú no me estás entendiendo. Pero hay un Dios que quiere hacer algo extraordinario con la plata que tú dices que no alcanza. A mí el gobierno no me quiso ayudar.
¿Y por qué no me quiso ayudar? Porque había demasiada plata en el banco. De aquí me mandaban 15,000, 20,000. Y gente que no conozco. Y no fueron ustedes. ¿No se supone que es a la inversa, es de allá para acá? Le digo, pero ¿por qué, bro? ¿Por qué a mí? Dios me dijo. En cualquier lugar donde yo iba, porque ¿quién iba a pagar mi luz? ¿Quién iba a pagar las cuentas de quién? Usted no puede dar una ofrenda de 100 quetzales porque dice, hermano, hoy se acuerda, yo di una ofrenda de 100 quetzales. Todo aquel que da quiere ser reconocido por lo que da. Tú tienes que saber que cuando Dios da, no le anda anunciando a nadie que Él te va a dar, simplemente te da. Y cuando yo le dije, ¿cómo es posible que usted me está diciendo que yo tengo muchos ingresos en mi cuenta? Me dice, es que tú, para que el gobierno te ayude, tienes que tener un ingreso de $1,000, $1,200. Entonces nosotros te podemos ayudar con tus cuentas, pero no podemos, papito. Tienes todo el año ganando $12,000. ¿Y cómo? Cuando no trabajé tuve más plata en la bolsa. Ahora que trabajo, míreme, se lo estoy ahorrando para pagar mi maleta, con todas las cosas que ustedes me van a dar. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces Hebreos dice que la fe te hace entender lo que no entienden los demás. La fe te hace creer lo que los demás no creen. La fe te hace hacer lo que los demás no hacen. Para entender esto necesitamos fe. Sin fe no entendemos nada. Sin fe vivimos una vida ordinaria y sin fe jamás alcanzaremos el cielo. No hables de vida eterna, no hables que eres hijo de Dios si no vives como hijo de Dios, si no vives como que ya estuvieras en el cielo. Hay gente que no se quiere vivir, sino quiere seguir sufriendo. Y esta vida Dios no la hizo para que la sufriéramos, para que la disfrutáramos. Nos dice que Él nos va a recompensar y nos va a dar 100 veces más en esta y en la venidera. Nos va a dar aquí 100 veces más de lo bueno, de lo mejor, de lo excelente. Estoy hablando con aquellos que creen en Jesús. Diga conmigo, eran 12 en la barca y solo uno se menciona que caminó en el agua. ¿Qué se menciona de los otros 11? ¿Alguien sabe? Que los otros 11 eran miedos. Toque a su vecino y dígale, ¿vas a caminar en el agua o vas a quedarte con miedo? Termino con esto. ¿Me ayuda alguien a tocar el piano o toco yo? Hace aquí como 7 pianistas hay vos. Ya no hay ni, aquí, ni quién se va a levantar y va a tocar el piano. 14 bateristas, o ninguno como el que fue su pastor. ¿Alguien está aprendiendo hoy algo? Vaya Jueces capítulo 7. Sé que esta historia todos se la conocen. Y sé que esto le va a cambiar el concepto a más de alguno. Jueces 7:2 dice: Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano.
¿Está leyendo? No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo. Diga conmigo, haz pregonar. Entre paréntesis es levanta un chisme, levanta un rumor. ¿Cuál era ese chisme o ese rumor? Quien tenga miedo, que se largue, que se vaya. Pastor, eso no dice la Biblia. Es que usted está leyendo la Biblia como todo el mundo la lee. La palabra de Dios se hizo para que usted la entienda. Quien tenga miedo y le tiemblen las piernas, que se largue, que se vaya. Y la Biblia dice que fueron 22,000 miedosos que se regresaron a su casa por un chisme. Mira, andan diciendo que la pelea va a estar yuca. Andan diciendo que tenemos la última oportunidad para rajarnos. ¿Qué decir? Nos vamos. No vamos. Si aquí nos va a llover sobre mojado. Dice que no hay nada preparado, que las espadas no las afilaron. Dice que el camino está lluvioso. Dice que hay rodillas, pero dice que están dando la oportunidad de que nos regresemos a casa. Qué casualidad que la fe la contagiamos con aquellos que quieren creer en Dios, y la fe con la fe hace un Dios sobrenatural. Pero cuando usted se pega con gente que no le cree a Dios y le crea lo que la ciencia dice, los médicos dicen, la gente dice, cada quien hace su grupito de lo que cree. Usted debe de saber con quién se junta, aunque tenga el uniforme de la iglesia. Usted debe saber con quién se junta, aunque digan que son de la intercesión. Usted tiene que saber con quién se junta, a pesar de que digan que son los líderes de la iglesia. Usted tiene que saber con quién está, porque todos estamos vestidos, todos somos soldados del reino, pero a veces no todos tenemos fe. A veces hay gente miedosa. Hay gente que se deja llevar por un rumor que viene a nuestros oídos. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Pero oír qué? La palabra. ¿Oír qué? Oír a Dios. Pero hay palabras que se levantan en la iglesia que en vez de hacer que la iglesia crezca, se viene para abajo. Por eso es que cuando una persona se va de la iglesia, no se va sola. Yo no sé cómo Gedeón logró obtener una guerra, una victoria con 300 hombres, el ejército más controversial de la historia que Dios usó. Hay 32,000 soldados. Hay 32,000. Ya me tengo que ir. Oh. Creo que no sé si me van a sacar. Hay 32,000 soldados listos para la guerra, listos para la batalla. ¿No es cierto? Hay gente que cuando hay un evento dice: estamos listos, vamos, échale hermano, yo cuente conmigo, cuente con quien cuente ya. Cuando empezaste a decir son 100 pesos la entrada, a la brother, muy caro. Hay gente que cuando uno la llama dice amén, amén, mamá, hace el bulto. Pero cuando son retados a que deben de ser, tienen que tener relación con el Padre y no solamente asistir a la iglesia. Tienen que aprender a ser discípulos y no solamente miembros en plena comunión. Ahí es donde se ve la clase de soldados que somos. $22,000 se regresaron por miedo. 22,000 eran fieles, miembros en plena comunión de la iglesia, pero se regresaron. 22,000 pagaron su entrada a 180 grados, pero no quisieron cambiar. 22,000 se alistaron su maleta y al día siguiente estaban de vuelta desempacando. Dios le vuelve a hablar a Gedeón en el versículo 4. Y hay una traducción lenguaje actual que dice: Dios le dice a Gedeón: hay demasiados, llévalos a tomarse un agua.
¿Cuál es la gran prueba que Dios le pone a estos 10,000 soldados? Póngase de pie, por favor. Porque algo aquí no va a cuadrar. Lleva 10,000 gentes a tomar agua. ¿Usted ha notado que algunas personas no destapan las cosas igual? El agua igual. ¿Ha notado que algunos le dan su bebida en botella de vidrio? Y para que él se sienta bien, el destapado tiene que tronar. Hay otros que cuando le dan la soda agarran un pañuelo, una servilleta. Hay otros que agarran. No sé por qué tiran un poco de agua, ¿no? Bueno, en aquel entonces no era agua el que tiraban, era agua, pero de esa que ataranta, ¿va? Yo no sé por qué tiran. Y después me cuentan por qué es que le tiran. Hay gente que agarra su soda de lata y también empieza a limpiar, un montón. Hay gente que hace un ritual para tomar agua. ¿No es cierto? ¿Por qué son así? No sé por qué son así, pero uno lo ve extraño. Están solo llenos de mates. Entonces yo me imagino 10,000 hombres. Le dice el Señor: llévalos a tomarse una agüita y yo te voy a decir ¿qué vas a hacer con ellos? Algo pasa y el Señor le dice: hay 300 de los 10,000 que te quedaron. Hay 300 que pasaron la prueba. Y no dice la Biblia que estos 300 eran marines. No dice la Biblia que estos 300 eran boinas, ¿qué? De aquí, que son rojas, gaiviles. No dice eso la Biblia. No dice que los 300 que quedaron eran capitanes o eran los valientes de David. Eran terribles. Los 300 que quedaron simplemente tomaron agua diferente. Podrá meterle usted lo que quiera. Lo único por lo que Dios los escogió es porque tomaron agua diferente. A veces usted no entiende esto, que lo único que necesitamos es ser diferentes a los demás. La gente no comprende que lo único que tiene que hacer es cantar diferente, orar diferente, venir a la iglesia con una actitud diferente, y Dios se va a manifestar, y Dios te va a tocar, y Dios te va a llamar, y Dios te va a escoger. A veces lo único que necesitas es tocar diferente la batería. A veces lo único que necesitas es tomar el agua, hacer algo diferente. Y porque somos diferentes, Dios nos pone el ojo. Les he contado a algunos, no a todos, pero lo voy a hacer público. A mí me gusta hablar de Rolando porque él tiene que aguantarse. Yo lo formé, así que tiene que aguantarse. Pero esa era cosa seria, hombre. Para todo tenía preguntas, para todo tenía interrogantes, para todo. Pero mira vos, pero mira vos, pero mira. Entonces un día le dije a mi pastor, mi papá: necesito enviarlo a que abra un grupo. No, me dijo, Rolando es complicado. Yo lo sé, le dije. Por eso me lo quiero quitar de encima. Es que Rolando es así, es que Rolando, sí, le decía yo, pero deje. No. Venía una semana después y dice: mire, no. Venía al mes siguiente, no. Y no. Esto lo hice sin su permiso. Y lo saco de ahí y lo mando a abrir. A los 2 meses se enteró mi papá. Vení, me dijo: ¿qué está pasando con Rolando?
Y le dije, lo envié a abrir un grupo, le dije. ¿Y por qué lo enviaste sin mi consentimiento? Porque este tiene algo que no sé qué es, pero que Dios lo quiere usar. Llámalo, me dijo. Hermano, ¿dónde estás trabajando? Estoy trabajando aquí. Este ya tenía 3 grupos. Es que a veces la diferencia que tenemos con los demás nos marca. Usted me mira con la patita torcida, pero usted no sabe que esta patita echa unos goles. Usted me mira cada vez más gordito, pero usted no sabe que esto es lo que me hace ser guapo, hermoso, bello, llamativo, precioso. Y es parte del ministerio. ¿Sabes qué me dijeron ayer? Ahí en la iglesia van a estar unos morenitos. Yo no sé por qué dicen morenitos a ustedes, ¿no? Saber, pero en la belleza, claro. La belleza de la vida está en ver la vida de blanco y negro. Esto es así. Eran 300 nada más que tomaron agua diferente. No hay nada más. No hay nada más. Búsquele, no hay nada más. Agréguele lo que no hay nada más. Solo tomaron agua diferente. ¿Y saben qué pasó? Obtuvieron una victoria increíble. Porque como ellos no sabían pelear con cantaritos, si hubieran sabido pelear, qué vergüenza, ¿no? Ganar una victoria con cantaritos, quebrándolo y gritando como locos. Pero ahí está. Cuando ellos regresan a casa, cuando estos 300 regresaron a casa, a ver, póngame atención a esto. Porque cuando los 300 de los 32,000, cuando los 300 que se quedaron regresan a casa, regresan con el botín, regresan cantando, regresan danzando, regresan gritando que habían obtenido la victoria. A ver, una hermana, imagínese que su esposo lo envían a una misión y viene diciendo que la misión fue todo un éxito. Los 72 regresando y diciendo: Señor, esto estuvo buenísimo, Padre. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pusimos las manos sobre los enfermos. ¿No es cierto? Escuche esto. Pero las mujeres de estos hombres salieron bien vestiditas, bien olorosas, orgullosas del marido que tenía, que saber que le vieron. Pero es uno de los 300. Tienes que entender esto. Alguien tiene que regresar a su casa como uno de los 300, pensando diferente, creyendo diferente, con un milagro en su vida, sabiendo que el Dios extraordinario lo visitó este día, en la mañana, en este lugar. Dale el mejor aplauso al Señor. No, dáselo más fuerte a Él. Ahora te imaginas lo que pensaron los hijos de estos hombres valientes. No hay mayor forma de educar a nuestros hijos. No es que tú les hables. Está bien que tú les metas la palabra en la mañana, en la tarde y en la noche. Léele la Biblia. Hazlos que la lean. Hazlos que vengan a la iglesia. Hazlos que se involucren en la iglesia. Pero no hay arma más poderosa para transformar la vida, el corazón y la mente de nuestros hijos que tu forma de vivir. Cuando te ven que eres un hombre, una mujer victoriosa, y ellos no entienden: papi, yo no sé cómo tú predicas, yo no sé cómo tú cantas, yo no sé cómo tú levantas las manos, yo no sé cómo tú brincas, yo no sé cómo tú haces todo lo que haces. Tú tienes que decirlo: ni tampoco yo sé, pero lo hago. Ni tampoco yo sé, pero Él me llamó. Ni tampoco yo sé, pero Él me sanó.
Y ahora sí, ya me voy. Ya me voy. Pero aunque nosotros fuimos formados de una forma igual, ecuánime, justa, a él le falta pelo y a mí no. Mire que mi papá quería a fuerza que yo me quedara aquí. Yo le dije, no papi, con esa gente. Pero él sí tuvo el valor de cuidarlos. ¿Y qué valor? Porque no es donde uno quiere, es donde Dios quiere. Y cuando tú solamente eres obediente, le dicen, vamos a tal parte, usted solo vaya. Usted no sabe cómo Dios lo va a usar. Usted solo tiene que ser obediente. Yo me fui de acá. Yo me fui siendo tildado, siendo señalado. Me juzgaron, me criticaron, me condenaron. No se preocupe, eso ya Dios lo sacó de mí, lo sacó de usted. Y lo que nunca creí fue que en un lugar, en un rinconcito de acá, una mujer me dijo, pastor, Dios me está diciendo que se lo va a llevar al extranjero. Y calle la boca, hermana, calle la boca, aquí estoy bien. Hace más de 20 años me dijo, dice el Señor que se va, y se puso a llorar y llorar y llorar. Le dije, pues si Dios se lo dijo a usted, que me lo diga a mi hermana. Pero yo estoy feliz en mi país, estoy feliz en mi casa, yo no me quiero ir. Cuando yo llego a Estados Unidos, Dios se encarga de poner todas las cosas en orden. Hoy voy y vengo las veces que yo quiera, que yo necesite. Porque cuando uno le es obediente a Dios, no importa lo que eres, no importa cómo lo haces, simplemente tienes que aprender a obedecer la voz de Dios. Y cuando tú obedeces, si Dios te está diciendo, deja el medicamento, si Dios te está diciendo, atrévete a creer, si Dios te está diciendo, deja la forma de vida que tienes y cambia, entonces vendrá el Dios sobrenatural, el Dios de lo imposible, el Dios extraordinario en ti y te visitará. Ahora, hoy es el día. Dale un aplauso al Señor y que Él te bendiga mucho más.